buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer los esfuerzos de toda la organización para que este congreso salga bien y sobre todo quiero poner de relieve que es un congreso iberoamericano en que en esa cultura de la renovación política se reúnan las dos orillas. Eso me parece importante. Por otro lado, quisiera resaltar algunas cuestiones sobre esta mesa que es Gobierno Abierto y Ética Pública. La verdad es que en los últimos 5 años ha habido un debates y reflexiones tanto en el ámbito académico como político sobre la crisis de la democracia. Ello ha llevado, y también cómo salir de esa crisis, ha llevado particularmente a debatir cuál sería el mejor modelo, la mejor fórmula deseable para salir de la crisis. La democracia participativa, la democracia asociativa, la democracia asamblearia, la democracia deliberativa. Y todo ello lo que ha demostrado es que no es la idea de democracia en sí la que está en crisis, sino la forma en que se ha interpretado la democracia. Esto significa, pero el que esos debates se hayan producido indica que algo no está funcionando bien. Todas las propuestas y modelos van en la dirección de proponer y de desarrollar la participación de la ciudadanía y la defensa de sus intereses. Y eso es lo que este nuevo paradigma de gobierno abierto pretende. Porque lo que queremos, los que estamos comprometidos con esta idea, los que han suscrito la Alianza para el Gobierno Abierto, que ha sido suscrita una declaración por 53 gobiernos en el año 2011, lo que se quiere es un espacio social, territorial, político, integrado e incluyente. Que vaya más allá de esta consideración de la democracia como una utopía vacía, que ha producido la desafección pública respecto a los propios procedimientos democráticos. Pero para que se produzca un cambio real, es evidente que también tiene que haber un cambio de los comportamientos, tanto de las instituciones, de los funcionarios, como de sus representantes. Es una cuestión esencial que se considere a la ética como un pivote del desarrollo democrático, a la ética pública. Porque la ética pública no está reñida con la eficacia, sino que es una garantía de la misma. Y si este Congreso de Innovación pone el acento sobre todo en el desarrollo y la aplicación de las nuevas tecnologías, tenemos que tener en cuenta que las nuevas tecnologías son complemento de la democracia, pero no un sustituto de la misma. Dicho esto, quiero darle en primer lugar la palabra a don Mauricio Valdés, que es presidente del Consejo Directivo del 2013 al 2016 del Instituto de Administración Pública del Estado de México, consejero del Instituto Nacional de Administración Pública para el periodo 2014-2017, vicepresidente para los institutos de administración pública de los estados del Instituto Nacional de Administración Pública, docente en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de México, comentarista político en Radio Mexiquense. Tiene la palabra. Bueno, en tanto se resuelve este problema técnico, permítanme ustedes agradecer a los organizadores de este segundo Congreso de Novagov por la oportunidad de participar y a los integrantes de esta mesa por permitirme estar aquí con ustedes. En primer lugar, un saludo muy cordial del gobernador del Estado de México, el doctor Erubiel Ávila, quien es
un gobernante muy interesado en estos temas de innovación gubernamental, como le llamamos. No se trata de estar sobreviviendo una crisis, sino se trata de estar viviendo un cambio de época. Lo vemos de otra forma, pues. Y lo vemos así porque Internet ha venido a jugar un nuevo papel en los gobiernos. No es lo que teníamos antes. Este sistema de comunicación ha venido a revolucionar muchas de las formas en que se prestan los servicios del gobierno. Y por eso, en esta presentación que espero que se pueda revisar, tenemos para ustedes una idea de lo que es la innovación gubernamental. Lo que nosotros presentamos dentro del Instituto de Administración Pública del Estado de México. Decía ustedes entonces nuestra idea de innovación en una economía que está basada precisamente en el conocimiento, a pesar de que se ve también como una sociedad del cansancio, particularmente en términos de lo que es el gobierno. Prácticamente no hay lugar en el mundo donde se vea que los ciudadanos estén conformes con el gobierno. Hace un rato comentábamos acerca precisamente de qué es lo que distingue a un gobierno bueno de un gobierno malo. Bueno, pues lo que decía Pericles en aquella época de oro de los griegos es que lo que hacía diferente a un gobierno era la capacidad de sus trabajadores, la capacidad de sus integrantes. Si había una buena capacidad era un buen gobierno, y si no la había era un mal gobierno, aunque hubiera un buen gobernante. No es tarea de uno. Bueno, en las últimas décadas la competitividad y la prosperidad de los gobiernos de los países más desarrollados se basa precisamente en su capacidad de innovar. No me voy a meter en muchos conceptos que ustedes conocen, pero esta red precisamente de Novagov es un estupendo ejemplo de lo que puede significar la innovación gubernamental en este estupendo intercambio de opiniones, de conocimientos, de experiencias. Y sobre todo porque es claro, la innovación dejó de ser una opción, es una obligación, es parte ya de la vida de los gobiernos. La innovación es una tarea ya cotidiana. Estas nuevas vías de comunicación, esta comunicación intersectorial que estimula día a día el que haya mejores servicios y nuevas políticas públicas o políticas de gobierno, que hace a un gobierno abierto, pero siempre y cuando sea interoperable en sus bases de información, porque de lo contrario la innovación se reduce a feudos. Sí puede haber innovación, pero si no hay integración interoperativa de las bases de información, esta sigue siendo feudal. Y nos podría llevar esta innovación a este fenómeno de la inteligencia colectiva en estos procesos de mejora de programas públicos y de normatividad. No es más normatividad, pero sí se trata de mejor normatividad, de una más eficaz normatividad, con proyectos de participación ciudadana, no de retórica, sino de práctica cotidiana. Proyectos ciudadanos en donde traemos una tradición, sobre todo en los gobiernos iberoamericanos, una tradición de separación entre el gobierno y los ciudadanos. 300 años de dominación de la corona española nos dejaron al pueblo de un lado y al gobierno del otro lado, y no es sencillo superar esta dicotomía entre el gobierno y la sociedad.
No obstante esto, nuestra situación no es muy halagadora. La inversión en innovación es muy reducida comparativamente con otros países, como verán ustedes en Estados Unidos, en el Reino Unido y aún en China, es todavía muy baja. En el indicador de capacidad para innovar, de acuerdo con el Foro Económico Mundial, pues estamos muy abajo en el resto de los países, nos queda mucho por hacer. Y de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, solo el 21% de las empresas tiene proyectos de innovación y predomina lamentablemente la desconfianza en las instituciones, una ausencia o debilidad de una cultura ética y transparente que hay que luchar cotidianamente para establecerla. En nuestra entidad, en el Estado de México, que es el estado más poblado de la República Mexicana, con cerca de 18 millones de habitantes, y alrededor de todo el Distrito Federal, la ciudad capital, no existe una inversión municipal destinada a innovación. Los problemas financieros son lo más común en las administraciones municipales, siempre la demanda va arriba de la oferta y hay una gran heterogeneidad entre los municipios porque tenemos, por ejemplo, un municipio como Ecatepec, que tiene alrededor de 3 millones de habitantes, con municipios que tienen más años de vida que número de habitantes. Algunos tienen menos de 2,000 habitantes, así es de que verán ustedes que hay municipios, se llaman así, pero son muy distintos entre uno y otro. Tenemos pues una ausencia, una debilidad de cultura ética y de transparencia. Los gobiernos tradicionalmente han sido gobiernos cerrados a la opinión pública y solo se deja ver lo que puede significar una noticia positiva para el gobierno. Sin embargo, está ocurriendo un cambio en la agenda de políticas por nuevos actores involucrados y por nuevas formas de interacción Estado-ciudadanía. Les iré comentando algunas de estas. También hay dilemas y limitaciones en las localidades, como decía ustedes, producto de pasados autoritarios y muy centralizados. México puede ser en la definición constitucional una república federal, pero en los hechos es más un Estado unitario, centralista, que la descentralización que ocurre en otros sistemas federales. Ante eso, pues son necesarias acciones entre el gobierno y la ciudadanía para ir buscando opciones de solución a los problemas. Y aquí hay una demanda importante de trabajo colaborativo de instancias educativas como es el propio Instituto de Administración Pública del Estado para ir implantando esta innovación. Ahí entonces la misión del IAPEM, que es el acrónimo de Instituto de Administración Pública del Estado de México, es generar respuestas estratégicas para una mejor gestión pública y un buen gobierno en el Estado de México y sus municipios. Nuestra línea de trabajo para este periodo en el que fui electo como presidente es construcción de políticas de gobierno. Y miren ustedes que usaré más el término políticas de gobierno que políticas públicas, porque todavía no atinamos en el idioma de Cervantes a diferenciar lo que es politics, policy, police y otras más. Yo les pongo siempre de ejemplo cómo traducir international politics and foreign policy, porque ahí está muy claro. A veces ni en el ruso, ni en el francés, ni en el alemán lo han logrado, así es de que no nos preocupamos mucho y por eso le llamamos políticas gubernamentales o políticas de gobierno. Entonces tenemos un plan de desarrollo de 2011 a 2017 y bajo estas líneas esquemáticas del plan es como desarrollamos estas propuestas. ¿Qué fue lo que hicimos en el instituto? Lo que decidimos fue integrar comités consultivos, una especie de think tank,
grupos de expertos, de exfuncionarios que luego saben más que los propios funcionarios y que estaban por ahí olvidados, pero a veces en la academia o a veces en sus despachos, y que los hemos convocado a integrarse en estos comités para que nos ayuden al diseño de esas propuestas de políticas, proyectos de innovación. Tenemos 10 comités con 72 especialistas en gobierno solidario, en desarrollo urbano, en infraestructura, sociedad protegida, gobierno municipalista, gestión por resultados, financiamiento para el desarrollo, ética y transparencia, prospectiva gubernamental e innovación gubernamental. Voy a poner de algunos comités solamente algunos ejemplos. El Comité de Ética acaba de terminar su propuesta sobre creación de una ley de ética pública. Se ha elaborado un código ético y de conducta para servidores públicos del Estado de México. Ha propuesto la creación de la Cátedra Aristóteles en Ética Pública y Transparencia para servidores públicos y la creación de promotores éticos. Tenemos pues en este comité, todo lo pueden encontrar en la página del instituto, que es www.iapen.org.mx. El Comité de Ética pues tiene ahí una serie de propuestas que pueden ustedes observar en la ponencia. Hay un Comité de Innovación Gubernamental también y desde luego que intenta sobre todo simplificar la administración. Algunos otros proyectos de innovación, está la Escuela de Ciudadanía, que es muy importante para generar la participación ciudadana, proyectos colaborativos y laboratorios de innovación gubernamental con una universidad como es la Universidad Anáhuac. Así es de que muchas gracias y quedo a sus órdenes. Muchas gracias a don Mauricio Valdés por haber cumplido estrictamente con su tiempo y haber sido capaz de explicar todas las iniciativas. Voy a darle la palabra a don Daniel Cerdán. Don Daniel Cerdán ha sido nombrado recientemente comisionado de la Transparencia de Canarias. Se trata de un cargo como autoridad independiente elegida por una mayoría de 3/5 del Parlamento de Canarias, cuya finalidad es ser garante del cumplimiento de la ley de transparencia, tanto para las instituciones como para las empresas, y para resolver los recursos potestativos de los ciudadanos que se sientan defraudados en sus demandas de acceso a la información pública de las administraciones. Don Daniel Cerdán es periodista, lo que no ha dejado de sorprenderme. Tiene la palabra, don Daniel. Muy bien, buenos días a todos. Sí, a mí también me sorprende lo de que un periodista esté en una función como esta, pero por otra, soy el primer periodista y por ahora el único que en las diferentes instituciones de garantía de la transparencia que se han creado en España, fundamentalmente a través de consejos más que de comisionados, pues forma parte de ellas, ¿no? Pero en cualquier caso, porque casi siempre los parlamentos, los gobiernos, los partidos han pensado más que esto era un problema de la transparencia de derecho, de regulación de derechos, de atención de derechos, y lo es, sin duda alguna. Pero si ustedes analizan brevemente las leyes de transparencia, generalmente tienen dos patas, ¿eh? Una, la pata de lo que llaman la publicidad activa, en la que los periodistas somos más, generalmente, no voy a decir que siempre, más conocedores que lo que pueden ser los letrados, que son el otro gran grupo de profesionales que se integran en los sistemas regionales o estatal de la transparencia. Y ya les digo, el tema de los portales afecta fundamentalmente a profesionales de ámbito tecnológico, diríamos, de las TICs, por decirlo de alguna manera, y a profesionales de la comunicación, mientras que el ámbito del derecho de acceso, como la segunda gran pata de las leyes de transparencia, algunas tienen participación, otras tienen disposiciones relativas al buen gobierno. La segunda gran pata, que es la publicidad pasiva, la defensa y la configuración del acceso de los ciudadanos a la información, es un ámbito en el que
fundamentalmente a nivel, digamos, abstracto, están más implicados los abogados o los licenciados en Derecho y a nivel de ejecución, digamos, están más implicados los archiveros o documentalistas, que son un ámbito profesional que yo creo que está llamado a cobrar mucho protagonismo en lo que es el ejercicio de la transparencia en los próximos años. Y lo digo porque, aunque ahora la gente, excepto quizá en comunidades autónomas como Cataluña, que sí los han tenido muy en cuenta, en general no aparecen en la mayor parte de las regulaciones, quieran que no, cuando los sistemas de transparencia tengan que tirar de muchos datos y de años atrás, solamente con sistemas de archivística, con profesionales de documentación potentes, van a poder realmente dar un servicio como el que puede esperar los ciudadanos. Es decir, ahora todo el mundo está preguntando sobre cuestiones muy inmediatas. Piénsese, por ejemplo, en lo que ha sido la pregunta, diríamos, de las primeras 24 horas de las aperturas de los portales de transparencia, como era de los sueldos públicos, pero seguramente con los años, cuando se perfeccione el sistema y la gente no quiera saber puntualmente un sueldo público, sino quiera saber cómo han evolucionado los sueldos públicos a lo largo de 5 años, de 10, de 15 o de 20, solamente con unos buenos sistemas de documentación y archivística, compaginados con un buen sistema de tecnologías de la información, tanto internas como en web, podrá, digamos, el sistema de transparencia responder a las expectativas de los ciudadanos. Pero en cualquier caso, quitado esta reflexión sobre quiénes están llamados o no a ejecutar desde el ámbito de las instituciones públicas las leyes de transparencia, creo que la pregunta fundamental de la mesa, tal como se ha planteado en el programa, era en qué medida el gobierno abierto, o la transparencia en este caso, iba a contribuir o puede contribuir a la ética pública de una forma significativa, ¿no? El gobierno abierto es un horizonte más que una cosa tan concreta como pueden ser los sistemas estatales de la transparencia, un horizonte que parte de la transparencia, pero que incluye la participación o la colaboración, como las 3 grandes patas del gobierno abierto, en el que la participación de alguna forma se va definiendo, porque de alguna manera tenemos mucho más experiencia en participación en España, sobre todo las instancias municipales, que en transparencia o en colaboración, mientras que la colaboración sigue siendo, a mi entender, todavía un espacio muy etéreo, digamos, de esa forma de encuentro entre los ciudadanos y las administraciones para colaborar en el desempeño de funciones inicialmente públicas, sigue siendo muy etéreo y, sobre todo, muy sujeto a conflicto. Y lo estamos viendo recientemente, por ejemplo, en el caso de Madrid, que ha sido digamos, el último en evidenciar los problemas que se dan cuando se quiere resolver un problema como el de la limpieza con becarios o con voluntarios. Es decir, oiga, ¿hasta qué punto los colaboradores ciudadanos están de alguna manera invadiendo funciones de trabajadores que realmente o de actividades que realmente se tienen que realizar mediante un trabajo profesional y mediante un trabajo remunerado? Eso es un debate que creo que no corresponde a esta mesa. Fundamentalmente a esta mesa creo que nos corresponde analizar en qué medida los sistemas de la transparencia, tal como están configurados hoy, van a responder a lo que todo el mundo espera o esperó cuando se pusieron en marcha, que era una especie de antídoto de la corrupción importante, ¿no? Como una especie de salvamento en un proceso, en un momento en el que el país estaba agobiado o sigue agobiado por casos de corrupción que nos tiene un poco la moral pública comida, ¿no? Y en este caso, aunque enfríe un poco sus expectativas, creo que seríamos muy ingenuos si pensáramos que si un código penal que ha tenido, diríamos, décadas o siglos de funcionamiento no ha conseguido acabar con los malos, unas leyes de transparencia tímidas que empiezan justamente a andar, que llevan prácticamente unos meses, es decir, que son bebés, y que no se han armado todavía en equipos, digamos, con experiencia, con trayectoria, van a poder realizar lo que los códigos penales, ¿no? O el Código Penal no ha hecho en más de 100 años, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que la pregunta a responderse sería
si España no hubiera tenido el retraso de 10, 15 o 20 años respecto a otros países semejantes en la implementación de la ley de transparencia, no voy a decir ya 200 años respecto a algunos países nórdicos que la tienen implementada desde entonces, es decir, si no tuviéramos este retraso, realmente podríamos pensar que no hubiéramos caído en este pozo de la corrupción pública en la que nos sentimos ahora todos de alguna manera invadidos. Yo lo dudo. Yo creo que los malos, los corruptos, hubieran evadido en sus comportamientos, es decir, uno repasa los casos que hay ahora encima de la mesa y no ve que, diríamos, con portales de transparencia se hubieran podido evitar, diríamos, ese tipo de actuaciones. Entonces, diríamos, ¿para qué sirve la transparencia? Yo creo que no sirve como antídoto, o sirve poco como antídoto de la corrupción, si vamos a ser, diríamos, sinceros, y sin embargo, sí que son, para mi entender, las leyes de transparencia pueden ser una vitamina, digamos, para la ética pública. Es decir, las leyes penales pueden ser antídotos, las leyes sancionadoras pueden ser antídotos, las de transparencia no empiezan a regular un sistema de sanción, pero no siempre, la estatal no lo regula, mientras que sí creo que en la medida en que van construyendo ciudadanía, en la medida en que van enriqueciendo el debate público con datos más allá de los que aportan los poderes públicos en notas de prensa siempre laudatorias para el poder, en la medida que eso ocurra, sí que... Perdón, no sé si estaba atravesando los oídos de ustedes. En la medida que eso ocurra, digo, sí que podemos esperar que las leyes de transparencia con el tiempo faciliten una cierta regeneración de la vida pública. Yo las veo más que, en cualquier caso, más útiles para la ciudadanía o para el sistema político y para todos nosotros como instrumentos que estimulan la calidad democrática y sobre todo también la calidad de gestión. Es decir, prácticamente lo que ha venido ocurriendo en las últimas décadas con la opacidad característica de un Estado como el nuestro, digamos más oscuro que el de los de nuestro entorno, ha sido que prácticamente no podíamos, los malos gestores tenían posibilidades de pasar desapercibidos porque de alguna forma no existían mecanismos ni portales de transparencia ni obligaciones de información que los descubriera respecto a los mejores. En la medida que los portales de transparencia y sobre todo las obligaciones de acceso a la información los vayan a poner más en evidencia a aquellas partes de la Administración que peor funcionan en relación con las otras, va a producir, creo yo, un estímulo competitivo entre ayuntamientos, entre gobiernos, de forma que se mueva un poco más la Administración, se mueva de una forma un poco más eficiente, siquiera para no aparecer mal en la foto en comparación con otros ayuntamientos, con otros cabildos, con otros gobiernos autonómicos o con otros países, ¿no? En ese sentido, creo que las leyes de transparencia sí van a aportar, digamos, un beneficio evidente. Y en cualquier caso, tampoco quiero ser excesivamente optimista ni vender un poco la moto aquí de la transparencia como solución para todos los problemas, porque en cualquier caso, la experiencia de estos primeros meses lo que nos está demostrando es que las leyes de transparencia son herramientas que solamente serán útiles si se las usa. Y por el momento, lo que ha pasado en este primer año de aplicación de las leyes de transparencia es que los ciudadanos, sobre todo en lo que se refiere a las demandas de acceso a la información, no las están utilizando tal como podía esperarse. Es decir, se decía que esto era una aspiración muy fuerte, muy importante del pueblo español, y resulta que cuando se han abierto las ventanillas, la gente las usa poco y por lo tanto no está generando esa presión sobre los servicios públicos que puede producirse o que de hecho se produce en otros países de nuestro entorno o incluso también en los países de nuestra comunidad hispana, como pueden ser algunos como Chile, México o otros países que tienen una larga ya experiencia mayor que la española en la implementación de la transparencia. Por eso les digo que solo en esa medida
las cosas van a funcionar y que, por lo tanto, como en tantos otros ámbitos, las leyes no se convierten en instrumentos que por sí solos resuelven las situaciones, sino que dependen muy mucho de el uso y el empeño que la sociedad civil ponga en esa demanda de acceso. Yo ya concluyo simplemente porque me había propuesto, en cualquier caso, recordarles a todos un hecho que una de las circunstancias que creo que está empañando o que puede empañar el arranque de las leyes de transparencia, y es que como son todavía tan desconocidas, yo les invito, por suerte Google nos las aporta en segundos. Si uno pone ley de transparencia de Canarias o ley de transparencia de España, te aparecen siempre en las 3 primeras búsquedas. Yo les invito a que la lean y sobre todo a que tengan presente un detalle que es el que, a mi entender, está frustrando más la puesta en marcha de las leyes en este momento, y es que hay un plazo para mi gusto excesivamente corto para que los ciudadanos puedan hacer uso de las leyes adecuadamente. Se les da un mes, generalmente, para presentar, se les permite presentar una demanda de acceso. La Administración tiene un mes de tiempo para contestar y es en el mes siguiente donde el ciudadano tiene que ejercitar su derecho de acceso, generalmente. Eso es un plazo muy corto, porque la mayor parte, y hemos tenido que rechazar o invitar a que vuelvan a iniciar el procedimiento a los ciudadanos que hasta ahora han querido usar la ley de transparencia para demandar a la Administración. Es un plazo muy corto el que exista solamente un mes para reclamar a un silencio administrativo o una respuesta insuficiente, porque muchos de ellos piensan que pueden acudir a los comisionados de la transparencia o a los consejos de transparencia a los 2, a los 3 meses y se encuentran con que se les ha pasado el plazo. Por eso me había propuesto recordar este detalle que puede parecer nimio, pero que es importante. Si ustedes ejercitan, les invito a ello, una demanda de acceso a cualquier administración pública, tengan bien presente que pasado un mes que tiene la Administración Pública para contestarles, si les contesta insuficientemente o no les contesta o se la niega la información mediante el silencio administrativo, solamente tienen un mes, en el caso de Canarias, en el caso estatal también, para reclamar el cumplimiento de esa obligación al comisionado de la transparencia. Muchas gracias. Sobre todo por explicarnos el funcionamiento. Algunas cosas de estas las ignorábamos. A continuación le voy a dar la palabra a don Víctor Almonacil Lamela, secretario de la Administración Local, categoría superior, vicepresidente y responsable de Nuevas Tecnologías y Transparencia del Consejo General de Cosital, miembro del equipo técnico de la Comisión de Modernización, Participación Ciudadana y Calidad de la Federación Española de Municipios y Provincias, vocal de la Federación Europea de Jefes Ejecutivos de Gobiernos Locales, secretario general del Ayuntamiento de Alzira y director del proyecto Alzira Inteligente. Por favor, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a la organización por este excelente evento. A nivel personal, muchas gracias por la invitación. Y no solo a nivel, como digo, personal, sino también en representación o en nombre, mejor dicho, de las instituciones que represento, que además están muy relacionadas o íntimamente vinculadas a la transparencia, precisamente. Por un lado, el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de España, que somos un colectivo de varios miles de funcionarios que, sin ninguna duda, representamos la legalidad y la transparencia, que en definitiva es un concepto totalmente hermanado con el de legalidad, la transparencia, y por otro lado también los municipios españoles, ¿no? Los municipios, el municipalismo, vamos a decir en general, que como no puede ser de otra manera, y todos ustedes saben, representa más que ninguna otra administración pues el principio de proximidad, ¿no? Esa participación que es una de las patas, efectivamente, de la transparencia y que yo creo que se plasma, como en ninguna otra, en la administración municipal, ¿no? Por tanto, creo que tenía que hacer una introducción en este sentido.
Luego, me gustaría hacer una reflexión en 10, 12 minutos, el tiempo que tenemos, sobre qué es la transparencia. Voy a intentar responder a esa pregunta y, evidentemente, desarrollarlo, ¿no?, a partir de una definición. Hemos escuchado muchas, vamos a decir, muchas definiciones, hay algunas más o menos afortunadas. Se ha dicho que la transparencia es publicar cosas, siendo un poco más técnico, la publicidad activa. Se ha dicho que la transparencia es ética. Esta me gusta mucho, me gusta bastante. Pero bueno, voy a decir otra cosa distinta, ¿no?, que no se ha dicho hasta ahora. Y es que la transparencia es un iceberg. La transparencia es un iceberg. Esta roca de hielo gigantesca, cuya parte principal está debajo del agua y no se ve, y que luego tiene una especie de isla, ¿no?, a los ojos del observador, que es la parte más pequeña, y que mucha gente piensa que eso es el iceberg, pero evidentemente el iceberg es toda la roca. Bien, ¿por qué la transparencia, o por qué digo, ¿no?, que la transparencia es un iceberg? La parte de arriba, la parte visible, la parte estética, realmente no es la transparencia, es la apariencia. Mucha gente se piensa que eso es la transparencia, pero sin la parte de abajo, que además es con diferencia muchísimo más grande, no es nada. Pero es la parte visible, que también es importante. La parte de abajo, luego desarrollaré, ¿no?, en qué creo que consiste esa parte de abajo. Para mí es un back office, expresión utilizada además con toda la intención, porque es un término de administración electrónica, pero primero voy a decir lo que yo veo, ¿no?, que a veces se confunde la apariencia con la apariencia, y lo que yo veo que es esa parte de arriba del iceberg, ¿no? Fíjense, muchas organizaciones públicas están en Internet, como no puede ser de otra manera, porque evidentemente el ciudadano hace ya muchos años que está en Internet. No todos, cuidado, que también hay que tener en cuenta el tema de la brecha digital, ¿no? Pero bueno, muchos ciudadanos están en Internet y además están en los móviles. La Administración, más vale tarde que nunca, se empieza a dar cuenta de que, como muchos ciudadanos están en Internet y en los móviles, la Administración tiene que estar en Internet y en los móviles. Por Internet vamos a entender, grosso modo, las redes sociales, otros canales participativos o informativos, evidentemente, pero vamos a decir las redes sociales. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que muchas veces se confunde, y por eso hablo de apariencia, tener una cuenta de Twitter o estar en las redes sociales, y eso se le llama, incluso se le llama Administración 2.0, y se confunde la Administración 2.0 con una administración que tiene Twitter. Una administración que tiene Twitter no es una Administración 2.0. Se puede perfectamente no ser punto cero a pesar de estar en Internet, ¿no? Creo que eso es otra cosa. Ni que decir tiene que todo el mundo quiere salir alto, rubio, con los ojos azules, con la raya bien hecha, del pelo. Todo eso es apariencia. Al ciudadano no solo hay que decirle lo que está bien, también hay que reconocer lo que está mal, porque muchas veces el ciudadano nos lo va a decir en sus cauces o con sus cauces de participación, y no solo reconocerlo, sino comprometerse a mejorarlo, ¿no?, a solucionarlo. Eso sí que sería más transparencia que no apariencia. Pero evidentemente, y si me permiten el ejemplo, que a lo mejor es un poco mundano, muchos entienden, es una crítica evidentemente constructiva para que dejemos de entenderlo así, muchos entienden que hay que lavarse las manos pues porque nos están mirando, ¿no? Decía que el ejemplo es mundano porque a veces, no sé, los caballeros sabrán de lo que hablo, porque uno va al aseo de caballeros y cuando hay mucha gente, cuando, ¿no?, alguien ve que nos están mirando, entonces nos lavamos las manos. Además, así como muy deprisa, pero porque tampoco queremos lavárnoslas, es que nos están mirando y parece como que queda feo salir del aseo sin lavarse las manos. Pero es que no hay que lavarse las manos porque nos están mirando, hay que lavárselas para tenerlas limpias. Y además hay que lavárselas porque si no nos las lavamos bien, además no solo hacerlo, sino hacerlo a conciencia, con jabón y durante un par de minutos, pues las bacterias, los microbios, que son muy pequeñitos, van a estar ahí en las manos y podemos coger una infección. Ese es el verdadero motivo por el que hay que lavarse las manos, no porque nos están mirando, no por parecer
o por aparentar que tenemos las manos limpias, sino por tenerlas limpias de verdad. Por eso decía que de esas definiciones la que más me gusta es la de la ética, ¿no? Por tanto, esa parte, vamos a decir, de arriba del iceberg, esa parte estética, creo que evidentemente se queda muy corta y representa una parte muy pequeña tanto del iceberg como del concepto de transparencia, que es mucho más amplio. Vamos ya a la parte de abajo. Hay muchísima tarea, muchísimas cosas que hacer dentro de una organización pública para implantar la transparencia, la de verdad, no la de cara a la galería. La de cara a la galería, el ciudadano, que yo creo que no está para tonterías, la percibe como un poco como la propaganda que nos dejan en el buzón, ¿no? Que te dejan ahí la propaganda de Carrefour o de IKEA o del supermercado, pero tú lo lees o no lo lees, o a lo mejor puede interesarte comprar algo, pero no genera un verdadero interés. Evidentemente hay mucho más que hacer. Me voy a referir brevemente a los aspectos jurídicos, técnicos o tecnológicos, organizativos y luego de gestión de las personas, tanto a nivel interno, las personas de dentro de la organización, como a nivel externo, muy importante, el ciudadano, las personas, en definitiva, con las que se relaciona la administración, ¿no? Y todo muy brevemente. La parte jurídica, si se fijan, en la roca sumergida dentro del iceberg, ¿eh? Todo lo que el back office, vamos a decir, todas las tareas pendientes que tenemos que hacer para una verdadera transparencia. La parte jurídica es, vamos a decir, contradictoria. Por un lado es muy importante, por otro lado, por un lado es importante y como jurista, evidentemente, tengo que defender la seguridad jurídica, pero por otro lado es irrelevante, es una especie de paradoja, que una cosa sea al mismo tiempo muy importante y absolutamente insustancial. ¿Saben ustedes cuántas normas ahora mismo en vigor, porque si nos cogemos a todas, si sumamos todas las que se han aprobado jamás, cuántas normas en vigor en el Estado español hay ahora mismo que se han aprobado? ¿Cuántas normas creen que tenemos? Yo contesto si no lo saben, porque muchas, ¿no? He oído por ahí 1000. Se calcula, lo voy a decir ya para no hacerlo tan misterioso, se calcula que hay aproximadamente porque nadie las ha contado, evidentemente, 200.000 normas en el ordenamiento jurídico español. Y ahora me dirán, creo que la reflexión ya se explica sola, ahora me dirán si es importante la norma o no es importante. ¿Acaso es necesaria una ley de transparencia para ser transparente? Antes de la ley de transparencia había administraciones y responsables públicos transparentes, sin la ley. Y después de la ley de transparencia hay administraciones y responsables públicos que no son transparentes y algunos siguen siendo corruptos. ¿De qué sirve la ley? Pues sirve para muchas cosas, pero para que la gente sea transparente, como decía también Daniel, el Código Penal no lo ha conseguido en 200 años. Quiero decir, a ver si lo va a conseguir ahora de repente la ley de transparencia. La ley de procedimiento, de la que también se va a hablar en este congreso, y yo concretamente hablaré mañana, la ley de procedimiento que implanta de una vez el procedimiento electrónico, yo me pregunto ¿para qué sirve? Para mí es una ley psicológica, no es una ley que vaya a tener un impacto en las personas que, vamos a decir, que ya lo tenían claro, ¿no? El procedimiento es electrónico porque el procedimiento debe ser electrónico, no porque lo diga la ley. El procedimiento debe ser electrónico porque lo dice el ciudadano, porque lo dicen los tiempos. Eso también es transparencia. El ordenamiento jurídico, por tanto, hay que tenerlo en cuenta, las leyes hay que cumplirlas, yo nunca puedo decir ni diré lo contrario, pero al final las cosas se hacen cuando las personas quieren. Y cuando hablamos de transparencia, entiendo que tiene una parte muy importante de ética. Y los estudiantes de Derecho, en su momento, ahora más o menos semi-expertos, porque creo que expertos nunca llegamos a ser del todo, cuando íbamos a la carrera, nos decían que la ética, el derecho natural, la filosofía del derecho, que era un concepto más amplio que el derecho positivo, porque realmente las normas de la naturaleza, lo que está bien, pues las personas, las buenas personas, estas que definía también Kant, ¿no?, las que obran como si su actuación pudiera ser un modelo de conducta, realmente no las necesitan.
y lo que sí que necesita determinados sujetos, pues es el derecho sancionador. Pero la transparencia se lleva dentro, y la transparencia es algo que se trae de casa cuando uno entra en lo público. Si vamos a tener que ser transparentes porque nos da miedo la ley de transparencia en la parte de buen gobierno, creo que ese no es el planteamiento. Por lo tanto, jurídicamente sí que hay que tener en cuenta la evolución normativa, pero creo que las cosas van por otro lado. Desde el punto de vista, vamos a decir, tecnológico, hay una vinculación total y absoluta, inequívoca, entre ley de transparencia, ley de administración electrónica y, sobre todo, la implantación de la administración electrónica. ¿Cómo vamos a tener un portal de transparencia que es interoperable, accesible, reutilizable, sin haber implantado todas esas herramientas? La interoperabilidad para mí es la clave tanto de la transparencia como de la administración electrónica. Comparto la reflexión de que los archiveros están llamados a ser importantes. ¿Cómo se va a ejercer por medios electrónicos el derecho de acceso a la información si no tenemos archivos electrónicos? Es imposible. Si cada información vamos a tener que buscarla en el archivo tradicional, este que tiene telarañas y que está, ¿no?, como con humedades, eso no puede ser. Aspectos organizativos, hay que innovar, innovación. Pero para innovar lo primero que hay que hacer es tener en cuenta o saber lo que es la innovación. Se confunde innovación con modernización. No es exactamente lo mismo, porque la modernización es un medio para un fin. Hacer las cosas más modernas o más tecnológicas no es innovador por sí mismo, solo si al final eso sirve para algo, para mejorar las cosas. ¿Para qué puede servir? Para mejorar el servicio. Tampoco es innovar, realizar reformas. Las reformas son muy impactantes. Las reformas se confunden con, pues con medidas, vamos a decir, se toman por medidas hostiles, agresivas. Hemos visto también en España últimamente muchas reformas legislativas, un paquete de medidas para esto, otro paquete, siempre con un poco la idea de la crisis subyacente, ¿no? Siempre son normas económicas. Pero son demasiado impactantes las reformas para ser innovadoras. A veces son necesarias y a veces uno ve la ley y le tira para atrás. Por eso decía que las leyes no son tan importantes. Y luego decía, y ya acabo, la gestión de las personas. La gestión de las personas internamente es importantísimo. ¿Cómo se gestiona el cambio? Con liderazgo. ¿Para qué sirve el liderazgo? Para gestionar el cambio. No se puede liderar el statu quo. Para liderar el estatismo, pues para eso no hace falta ningún líder, se dejan las cosas como están. Para que el ciudadano tenga a su disposición todos estos mecanismos de la administración participativa, de la administración electrónica, para que colabore, para que interactúe, evidentemente hay que cambiar cosas dentro, empezando por la mentalidad de algunas personas. Aquí hablamos de personas innovadoras, he hablado antes de innovación. Todos los líderes, decía liderazgo, todos los líderes son innovadores, pero también se puede ser innovador sin ser líder. Cualquier auxiliar administrativo que deja de poner un cuño porque no hace falta, y lo ha puesto a lo mejor durante 20 años, pero un día decide no ponerlo porque no hace falta y no lo exige la ley, eso también es una pequeña innovación. Por lo tanto, a nivel interno hay que innovar y sobre todo hay que liderar. El líder también gestiona equipos humanos. Y luego, y ya acabo, la parte externa, esas personas, que a veces se nos olvida que están ahí, que es el ciudadano, que son nuestra razón de ser. La ley de procedimiento precisamente habla de derechos de las personas por primera vez. Ya no habla de derechos de los españoles, de los extranjeros, de los vecinos, del administrado. Derechos de las personas, es que somos personas. Y luego una pequeña crítica, ¿no? Es decir, la administración, tiene mucho que mejorar, ya lo he dicho. El ciudadano, a veces se habla de sociedad de la información, de sociedad del conocimiento, no son expresiones sinónimas. No es lo mismo información que conocimiento. Sociedad de la información sí somos, eso sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque estamos informados, quizás sobreinformados. La información son los datos, pero el conocimiento, cuidado que es la fase siguiente y a lo mejor no hemos llegado todavía ahí. Sociedad del conocimiento es otra cosa. Conocimiento es utilizar esos datos con fines, por ejemplo, comerciales. Una de las cosas que tiene que hacer la Administración es fomentar la economía, los emprendedores, las pymes. Se habla mucho de la parte democrática o de control democrático de la transparencia, pero es que también tiene una parte muy importante de promoción económica. Los datos sirven para que las empresas incipientes tengan en cuenta esos datos.
Eso sí que sería sociedad del conocimiento. Si yo digo ahora mismo que en Madrid está lloviendo, la mayoría de ustedes que se quedan los 2 días, pues les dará lo mismo. Eso es un dato que pueden tener más o menos en cuenta. Si alguno de ustedes se vuelve hoy a Madrid, porque es de Madrid, evidentemente, y le digo que está lloviendo, eso es una información, porque sabe que en cuanto salga de Barajas, pues se va a mojar. Y seguramente si ha quedado a comer o a tomar algo en una terracita, pues no va a poder hacerlo, porque está lloviendo. Luego, con esa información se toman decisiones. Yo creo que la sociedad no ha llegado a ese punto, sinceramente. Pero ahí la obligación es de la propia administración. Muchas veces, incluso haciendo las cosas bien, cogemos y decimos, bueno, ya hemos hecho lo que teníamos que hacer y hemos puesto este servicio, hemos mejorado el servicio, tenemos un servicio muy bueno, ya acabo. Tenemos unos cauces de participación buenísimos, tenemos una sede electrónica por la que se pueden presentar documentos, pero ¿usted lo ha dicho que lo tiene? ¿Usted lo ha explicado? Al ciudadano hay que empoderarlo, que es una palabra que está muy de moda, aunque no le gusta a Pérez Reverte. Dice que Cervantes se suicida cada vez que decimos cosas de estas. Pero bueno, hay que empoderar al ciudadano, claro que sí. Y al ciudadano hay que explicarle las cosas. Y entonces será cuando realmente sea sociedad del conocimiento y utilice todos estos mecanismos, porque todo esto, si no, se convertiría en mera apariencia, como decía al principio. Y ya acabo, y voy a acabar con una frase de Confucio, que aparte de un gran sabio que todos ustedes conocen, era funcionario, que es una cosa que muy pocas personas saben. Y que tiene que ver con esto, del ciudadano. Al ciudadano no solo hay que decirle las cosas, evidentemente hay que decirlas, ¿no? Pues él decía algo así como que dime algo y lo olvidaré, ¿no? La típica rueda de prensa que se da un día y ya no se vuelve a hablar de un tema. Dime algo y lo olvidaré. Explícamelo realmente bien, el PDF, el vídeo institucional, y lo recordaré durante un tiempo. Ahora, amigo, involúcrame en eso que quieres fomentar o que quieres explicar. Entonces, no solo lo entenderé, sino que me tendrás de tu parte. Muchas gracias. Pues muchas gracias a don Víctor. Le voy a dar la palabra a don José Ramón Fuente, que es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor titular de Derecho Administrativo y director del Departamento de Derecho Público y de la Cátedra de Estudios Jurídicos Locales y miembro del Grupo de Investigación sobre Territorio, Ciudadanía y Sostenibilidad del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona de la Universidad Rovira y Virgili. Entre sus publicaciones más recientes cabe destacar las que se dirigen al estudio del derecho local y urbanístico, sobre el régimen jurídico del Gobierno local de Cataluña, estudios por una ley de gobiernos locales de Cataluña, consecuencias de la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local y del régimen local de Cataluña, y otras más que no cito para no quitarle tiempo a su intervención. Muchas gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias, querida colega. En primer lugar, agradecer a la organización, al profesor Criado, al señor Francisco Rojas y a la Fundación Democracia y Gobierno Local, a la Universidad de La Laguna, que me permite estar aquí con ustedes hoy. La intervención tiene que ser necesariamente corta y voy a intentar exponer algunas ideas de una forma sintética, también como sea posible. La primera idea es que cuando estaba preparando esto, me decía mi hija, ¿de qué es el Congreso de Innovación y por qué te han invitado? Dice, sí, tú lo que explicas es muy aburrido. Lo del derecho, a pesar de todo, ha iniciado la carrera de además derecho, lo del derecho, dice, es tremendamente aburrido. Y yo nunca diría que tiene que ver nada con la innovación. Visto así, me propuse intentar, como mínimo, contradecir a Alba y aquí les pongo algunas ideas. Vamos a ver si esto funciona. La primera idea es, me lo ha puesto muy fácil mi colega, el señor Víctor Almagacid, porque ha roto el hielo de lo jurídico, la innovación y la modernidad, que siempre es, digamos, un hándicap importante, ¿no?
Yo creo que se puede empezar perfectamente hablando de legalidad. La transparencia no es un fin en sí mismo, es un medio. Por supuesto, aunque se diga que no, que modernidad, innovación y derecho se pueden compatibilizar, por supuesto. Por supuesto que legalidad y ética son pares que se pueden perfectamente coordinar, por supuesto. Yo creo que la coordinación de estos dos pares gira en torno a dos ideas o dos conceptos contrapuestos que también se han apuntado: prevención y represión. Lo decía el señor Cerdán. El Código Penal no ha conseguido durante muchos años erradicar determinadas prácticas corruptas, ni lo conseguirá. Como no están aquí los colegas de penal, pues se puede hablar mal de ellos. El derecho penal es el fracaso del sistema. Y además es el fracaso del sistema que en sí mismo fracasa. A pesar de que fracase, nos empeñamos en llenar cada vez más los códigos penales de más tipos, cada vez más inversemblantes, más difíciles de aplicar y, al final, más inútiles. ¿Qué es lo que funciona o puede funcionar? Yo creo que es la prevención. Y la prevención en nuestro sistema, que no es más que el sistema liberal pasado por el tamiz del señor del tricornio de Napoleón Bonaparte, es la prevención. Y la prevención es transparencia. Y la transparencia es legalidad. Y la legalidad es legalidad administrativa. Al final, no nos empeñamos, los juristas no nos debemos empeñar en poner trabas, antes lo comentábamos con la nueva ley de procedimiento administrativo. Es perfectamente compatible la legalidad, la eficiencia y la eficacia. Lo que tenemos que hacer es diseñar sistemas que, sin ser un fin en sí mismos, nos permiten llegar al objetivo. Y el objetivo en la administración pública no es más que la satisfacción del interés general, por utilizarlo en su versión clásica. En el fondo es el desarrollo en plenitud de los derechos de las personas. Bien, no podemos caer, por tanto, en el paradigma del conde de Romanones. Señores, hagan ustedes las leyes, déjenme a mí los procedimientos, los reglamentos. Quiero insistir en que el procedimiento, la legalidad, no son en sí impedimentos, sino que tienen que ser, todo lo contrario, medios. De ahí que yo quiero romper una lanza en favor del jurista como facilitador del Open Government, del gobierno abierto, y no como el eterno, los que son más mayores, Don Cicuta, el eterno opositor a la modernidad, a la reforma y al cambio. Bien, equidad, profesionalidad, objetividad, imparcialidad. Yo creo que también se tiene que romper una lanza en favor de que determinadas funciones, como las que nos están ocupando, tienen que estar en manos de profesionales rigurosamente formados. La formación y la carrera, la profesionalización, es también un medio de prevención muy eficaz y para ello tenemos que dotarnos de un sistema riguroso, meritocrático, como aquí exponía. Vamos a la idea que antes apuntaba de prevención y represión. El Estado de Derecho, en un modelo globalizado en el que diferentes sistemas están luchando por redefinir lo que sería el sistema o el Estado de Derecho, aquí apunto una nota sobre lo que sería el modelo norteamericano, es cierto que la prevención administrativa es mucho más eficaz que la represión. Para los que tengan un poco de memoria, con el Código Penal anterior, para poner un ejemplo del que yo estudio, que es el tema de medio ambiente, con el Código Penal anterior, el del 85, solo se iniciaron 14 procedimientos por delito ambiental. Y los que son más mayores recordarán que solo pringó un señor catalán que se llamaba Puigneró.
y no pringo nadie más, de los otros 14, en una vigencia de más de 18 años de los tipos del momento, ¿no? Por tanto, la idea de prevención, sin duda, y ahí es donde leyes como las leyes de transparencia, yo vengo de Cataluña, como saben ustedes, el año 2014 hacemos una ley catalana que en algunas cosas incluso va más allá de la española. Las leyes de transparencia son elementos preventivos importantísimos. Bien, ética pública, hablando al lado de la colega seguramente no soy el más indicado, pero ética pública yo creo que, aunque solo sea porque estamos volviendo a poner de moda conceptos como ética y moral pública, no en el sentido ancestro, sino en el sentido moderno, yo creo que es importante. Aquí apunto la definición que el maestro Pérez, de nuestro ramo, daba como el conjunto de normas morales que rigen la conducta del hombre en cuanto integrante de un pueblo o ciudad, en cuanto ciudadano, sea o no funcionario, y en el orden al bien común, bien público o bienestar en general. Más López Aranguren. Vamos a la idea de información. Hablamos de la sociedad de la información. Y ciertamente la información, yo creo que los juristas la deberíamos catalogar como dentro de la categoría de las propiedades incorporales. Ya es mucho más interesante y es mucho más fuente de riqueza que la electricidad o el gas, porque los datos en sí, la información, son un acervo importantísimo de valor incalculable. Y bajo el principio de que información es poder, esto es cierto y cada vez lo será más. Acceso a la información. Hay gente en esta mesa, colegas mucho más duchos en la materia, pero ciertamente el derecho a la información es un derecho fundamental. Ya está contemplado en nuestros textos constitucionales, legislativos, lo ha estado durante muchos años. No inventamos nada, en todo caso estamos redescubriendo. Y una idea muy importante, la propiedad de la información es nuestra, es de los ciudadanos. No existe, y esa es la nota de los totalitarismos, no existe un Estado o una administración que tiene el fin en sí mismo. El Estado o la administración no es más que la suma de sus ciudadanos y, por tanto, los ciudadanos son los propietarios de los datos, de las informaciones que genere la propia información. Administración electrónica. Antes se ponía aquí de manifiesto. ¿Qué hace la ley de procedimiento? Que mañana tendremos ocasión de escuchar al colega Almohacid. Pues la ley de procedimiento lo que hace es, lo decíamos antes viniendo, reordenar, sumar, combinar y sobre todo dar categoría legal indiscutible a todo un conjunto de normas técnicas que estaban perfectamente vigentes y que muchos de nuestros colegas ponían en duda. Ahora que se la van a encontrar en la ley de procedimiento, al menos en el Estado español, nadie se va a atrever a ponerlo en duda. Un minuto de publicidad. Esto del jurista y el archivero, en mi casa, mi hermano es archivero y yo soy jurista, o sea que si alguno necesita algún trabajo, nos ofrecemos. Voy acabando. Gobierno abierto. Aquí no voy a innovar, nunca mejor dicho, en nada que ustedes no sepan. Simplemente insistir en que el gobierno abierto no es más que una técnica, no es más que un medio, no es un fin. El interés público, lo podemos galvanizar de cualquier nomenclatura, es lo que nos debe preocupar. Ahora bien, ¿qué interés público? ¿Utilizamos el concepto de interés público continental o el modelo de interés público, digamos, anglosajón? El interés público es aquel que está en el mundo de las ideas de Platón y que nosotros los administradores con nuestra bola tenemos solo la capacidad y por supuesto, digamos, el monopolio de interpretación,
o el bien público, el interés público, no es más que la interacción de los intereses particulares que hacen que al final llegamos a un punto común. Yo creo que la primera acepción es mucho más pura y rigurosa, es aquel bien público al que los administradores llegamos de forma neutra, aprehensible a través de los sentidos, sin presiones, sin contactos, sin intereses colaterales, pero no existe. Tenemos que admitir la realidad. El interés público no es más que una suma de intereses privados en la que todos deben ceder y ganar a la vez. Una idea en el gobierno abierto y en la transparencia. Yo creo que tenemos que coger o recapitular un concepto que se utiliza en otros ámbitos del derecho administrativo, como es el de temeridad. Pronto empezaremos a ver, y yo lo auguro, cómo las administraciones públicas, en Cataluña está comenzando así, empezarán a recibir un aluvión de peticiones. Tenemos que reinventar la temeridad como, digamos, límite al ejercicio del derecho de acceso a la información. ¿Qué nos decía Bobbio? La democracia se puede definir de muchas maneras, pero no hay definición que pueda excluir de sus connotados la visibilidad o la transparencia del poder. El gobierno democrático ha de poder finalmente dar vida a la transparencia del poder, al poder sin máscaras. Y voy acabando. Sobre la idea de participación. Lo mismo dicho, insisto, la participación es como, digamos, el estadio previo al que se diseñara el gobierno abierto. Estuvo de moda hace unos 10, 12 años y no es más que un medio que se ha visto eficaz, pero no es más que un medio para conseguir el mismo fin, que decíamos que era el del interés público. Y ahora sí que ya acabo. Transparencia como no el arte de enseñarlo todo, sino el arte de explicarlo todo. Obviamente no aporto nada nuevo, pero lo decíamos antes, muchas veces los juristas, nuestros colegas, utilizan de forma torticera determinadas normas. Igual que antes comentábamos las leyes de protección de datos, seguro que pronto aparecerán colegas que utilizarán las leyes de transparencia con el fin, por supuesto, de ser opacos y no transparentes. Y en este sentido, el aluvión no solo lo tenemos que esperar desde fuera, también lo podemos esperar desde dentro. Les pongo una última diapositiva que, ahora que está de moda este señor argentino bajito y jesuita, que pone de manifiesto que el mal funcionamiento de la transparencia, y aquí acabo, no es ninguna modernidad, San Gregorio Magno ya la apuntaba, y como dice el Papa Francisco en una bula, tenemos que erradicar el mal funcionamiento del sistema. Y el mal funcionamiento del sistema lo hemos venido a llamar corrupción. La corrupción es el fracaso de todo lo que nosotros intentaremos en estos días aquí explicar y, digamos, analizar. Muchas gracias. Pues muchas gracias, don José Ramón, por atenerse también a los 15 minutos. Siento, las intervenciones todas han sido muy interesantes, siento haber sido tan rígida, pero el horario es tan rígido también. Yo creo que tenemos 5 minutos para debate, pero no mucho más. Por si alguien quiere intervenir o preguntar a la mesa o entre ellos. ¿Ha quedado todo claro? Qué espléndidos intervinientes. Pues muchas gracias a los asistentes. Carena.
Nada, muchas gracias a todos por las intervenciones, han sido muy interesantes. Nosotros hemos venido de una comunidad de prácticas de ética pública. Nos ha interesado muchísimo como empleados públicos este tema. Desde hace varios años hemos elaborado varios documentos internos. Y mi pregunta va dirigida, bueno, al señor Daniel Cerdán, por ejemplo. ¿De qué manera la Administración piensa implementar mecanismos de participación de los empleados públicos, tanto en la ética pública como en la transparencia? Porque vemos que hay un escalón que dentro de la Administración no tiene todavía los canales consolidados para esa participación. Entonces, los empleados públicos, con su experiencia, con su conocimiento, no llegan muchas veces a lo que son los gestores públicos y a los políticos que nos representan. Entonces, vemos que por una parte el Gobierno quiere ser abierto de cara a la sociedad, pero no está siendo abierto de cara a esos empleados públicos con esa experiencia y ese conocimiento corporativo. Gracias. Muy bien. Yo lamentablemente, mi ámbito de competencias está fundamentalmente en garantizar o el vigilar el cumplimiento de las leyes, como decía antes, tanto en el ámbito de la publicidad activa, que son los portales de transparencia, como en el ámbito de las demandas de los ciudadanos. Y eso yo creo que va a tener oportunidad de conocerlo en estas mismas jornadas. Mañana mismo interviene, según he visto en el programa, la responsable por ejemplo, del Instituto Canario de Administración de Formación de los Funcionarios, ¿no? Que me consta que tienen plan dentro del Gobierno de Canarias, dentro del área de la Consejería de la Presidencia, tienen planes de formación en transparencia, en la ley de transparencia que de alguna manera está empezando, más planes de los que ya han realizado ahora. Ya han hecho cursos orientados a los funcionarios para digamos, que están más interesados en la aplicación de las leyes de transparencia, y me consta que sigue ese tema como uno de los importantes en el próximo curso, ¿no? De cara a cualquier funcionario público que quiera formarse en ese ámbito. En cualquier caso, es cierto que hay y de alguna manera me permite complementar un poco mi intervención de antes, que hay una laguna importante, quizá no hemos articulado todavía las administraciones campañas para dar a conocer más la ley de transparencia, para dar a conocer sus limitaciones o sus plazos, como he querido brevemente señalar antes, y estoy seguro que va a haber que hacer o emplear mucho en las sinergias de las diferentes administraciones, porque hay tan pocos recursos ahora, fundamentalmente para campañas de publicidad o para campañas de comunicación, que como todos los estamentos administrativos, todas las escalas, nos ponemos de acuerdo, y en eso espero que haya confluencia también a nivel estatal, autonómico y local, o realmente será difícil llevar pronto al conocimiento de los ciudadanos la ley de transparencia. Y aprovecho también para una pequeña puntualización respecto a lo que también se ha comentado aquí por mis compañeros. A veces la gente, el público confunde transparencia con rendición de cuentas. Se ha tocado algo este tema en la mesa. La transparencia sería fundamentalmente en poner a disposición, o sea, legalmente, con la ley en la mano, sería poner a disposición de los ciudadanos la información pública que existente, o bien, ya le digo, a través de los portales, o bien a instancia de una pregunta del ciudadano. Pero la rendición de cuentas para mí es un estadio al que nos costará llegar y que es mucho más complejo de alcanzar, que significa que los poderes públicos expliquen el porqué de ese dato. Los portales dicen cuál es el dato, pero en un momento determinado tenemos que, algunos, como decía Víctor, ya algunos alcaldes o presidentes de diputación, autonómicos, consejeros, poderes públicos ya lo hacían antes antes de la ley de transparencia, pero no es una costumbre habitual que, además de poner en común los datos, se produzca esa otra comparecencia, que puede ser también escrita, que puede estar en los portales, en la que realmente explique el por qué hemos pasado de X dato a este X otro, por qué hemos retrocedido, por qué hemos avanzado, para que realmente los ciudadanos tengan algo de contexto y de análisis, de explicación de por qué son las cosas, no solamente cómo son las cosas o los datos de las cosas son estos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos.